Hay lugares a los que no deberías entrar. No porque alguien te lo prohíba por capricho, sino porque esas fronteras llevan años marcadas por voces, por advertencias y por historias que terminan cambiando la vida de quienes las cruzan. Hoy te traigo 5 relatos reales de personas que entraron donde estaba prohibido y nunca volvieron a ser las mismas. Los nombres, cuando fue necesario, fueron cambiados por petición de quienes me escribieron. Escucha con cuidado. Cada historia guarda una marca distinta, pero todas comparten la misma lección silenciosa. La primera vez que me llegó este sobre, la nota olía a naftalina y a miedo. Una vecina de una colonia pequeña quería contar lo que su hija había vivido una noche de octubre. Me pidió que no usara su apellido y que la llamara simplemente María. Cuando hablamos por teléfono, su voz se quebró en 2 mitades. Por un lado, la mujer que cría a sus hijos. Por el otro, alguien que aún no puede pronunciar Halloween sin apretar la garganta. Era una noche fría. La casa olía a comida recalentada y a desinfectante. La hermana mayor había salido del hospital hacía pocos días y dormía con vendas en la pierna. María estaba de visita. Su hija de 8 años, a la que llamaremos Sofía, se quedó a dormir en la habitación de la hermana para vigilar que todo estuviera bien. Todo lo cotidiano: una linterna rosa, una almohada vieja, la televisión apagada. Afuera, la calle respiraba con calma de pueblo. Dentro, la habitación parecía más ancha que de costumbre. A eso de medianoche, Sofía oyó algo debajo de la cama. Primero fue un raspado, como de uñas rozando la madera, seguido de una risa tan diminuta que casi se confundía con el viento. Pensé que era la tele, diría luego Sofía. Pero la tele estaba lejos, y la risa sonó tan cerca que me dolió dentro. Ella pegó la linterna contra el piso y apuntó. Lo que vio no cuadró con nada que pudiera entender. Una mujer vieja, encogía, con la ropa sucia pegada al cuerpo, los ojos fijos como 2 charcos negros. La piel parecía papel húmedo. Sonreía sin mover mucho los labios. No hablaba, solo reía con los dientes mostrando una mueca sin calor. Sofía tiró la linterna sin pensar y salió arrancando hacia la sala. La casa entera despertó en segundos. Doña Juli, que cuidaba de la hermana, encendió la luz y se acercó al cuarto, mientras los padres llegaban todavía en pijama. Revisaron la cama, revisaron el armario, buscaron en el closet y debajo de la cama con palmas que temblaban. Encontraron tierra en la esquina, como si hubieran removido la tierra de una maceta, y un trapito rojo escondido detrás de la cabecera. El trapito olía a algo que nadie supo nombrar, ni a perfume, ni a jabón. Al tocarlo, la mano de doña Juli se quedó rígida como si hubiera sentido una corriente fría que subiera por el brazo. Había, adherido al trapito, algo que parecía un fragmento de hueso, finito, como una astilla. Lo metieron en una bolsita y lo llevaron a la iglesia, no porque pensaran que fuera una reliquia, sino porque no sabían qué hacer con aquello que no entraba en ninguna explicación. A partir de esa noche, la casa cambió. No solo por la reja que los padres mandaron a instalar en la ventana de la sala, ni por la lámpara que dejaron encendida hasta la madrugada cada noche. Algo en los gestos se partió. Sofía dejó de jugar sola. Su risa infantil se volvió cautelosa, como quien ha aprendido que en su propia casa hay rincones que no lo protegen. Los vecinos notaron que, cuando pasaban frente a esa casa en octubre, nadie jugaba en la vereda. Nunca volvió a ser la misma, escribió María en su mensaje, y en su voz se pegó una especie de desconsuelo antiguo, como si la noche y el trapito rojo hubieran arrancado una página del libro familiar. No hay una sola forma de interpretar lo que se encontró bajo esa cama. Para algunos fue una anciana que no debía haber estado allí, para otros un remanente de algo que pasó antes en aquella casa y que no se fue. Lo cierto es que la curiosidad de una niña, una noche y una linterna, terminó dejando una cicatriz larga. Años después, cuando Sofía creció, evitó siempre las habitaciones pequeñas. Decía que el techo le parecía más bajo cuando recordaba la risa. Si esta historia te está hablando a ti, o si conoces a alguien que necesita escuchar estas advertencias, quédate hasta el final. Y si te interesan más relatos como este, suscríbete y revisa la descripción. Ahí está el enlace al libro con más testimonios reales. No te pido mucho, solo que si tienes una historia, la compartas con respeto.
Estas voces no son chisme ni entretenimiento puro, son pedazos de vida que quedaron marcados. Si crees que fue extremo, espera a la siguiente historia. Lo que pasó en un rancho con una bebé y un joven llamado Pepe no deja espacio para explicaciones suaves. El rancho donde ocurrió la segunda historia parecía un cuadro detenido. Fogón que humea, olor a maíz y aceite, perros que se vuelven sombras allá afuera. La familia, que pidió que cambiáramos apellidos, vivía en una casa repartida entre cocina y habitaciones, con corredores que crujían como si recordaran cada paso. Era costumbre que todas las familias del rancho se reunieran en octubre. La noche se estiraba con canciones y con vasos que se iban llenando de historias. Ahí estaba Pepe, que no era el más valiente, pero sí el más terco de los primos, sosteniendo a la bebé de la casa en brazos. La niña era tan pequeña que su llanto apenas era un hilo. Su presencia, sin embargo, parecía activar algo en el lugar. Al principio el sonido que llamó la atención fue infantil, una voz de niño, preguntando por la bebé, con esa mezcla de curiosidad y astucia que a veces tienen los niños pequeños cuando quieren que algo les pertenezca. ¿Dónde está la niña?, se escuchó. Varias voces rieron, pensando en una broma, en algún primo escondido. Pero luego la voz cambió sin transición. La misma cadencia, pero más áspera, como si el tiempo le hubiera pasado por encima. La risa se volvió una carcajada larga y seca. Pepe dijo que sintió, de pronto, algo pegado a su rostro. No era la bebé. Era una tela de cabello que lo envolvía, claro y húmedo. Como si alguien me hubiera metido una bufanda de pelo alrededor del cuello, diría después. La sensación no era solo física. Era una presión que venía desde dentro, como si le cerraran el pecho con manos invisibles. La voz entonces empezó a exigir. No pedía en tono humano. Reclamaba la niña. «Dámela», parecía decir. Y cada sílaba era un cuchillo que sabía de hambre. Pepe sintió que sus piernas no respondían. Quiso gritar, pero la voz parecía tragarse el sonido. Fue doña Marta, la madre de la bebé, quien en un empujón salvó la situación. Arrancó a Pepe de esa rigidez, tirando con fuerza. Cuando la tela, si se le puede llamar así, se soltó, quedó en la esquina una maraña de pelos secos, enredados con tierra y hojas. Nadie pudo explicar de dónde había salido aquello. Lo único que hicieron, como se hace en pueblos donde la incertidumbre es un vecino más, fue quemarlo en la lumbre del fogón. No se trata de un ritual explicado ni de un manual. Fue un acto desesperado, un cierre simbólico para algo que les había rozado la vida. Después de esa noche, la casa tomó medidas. Bautizaron a la bebé en la iglesia del pueblo, no como un hechizo milagroso, sino como un gesto de protección comunitaria. Pusieron sal en los umbrales, encendieron velas en las esquinas. Pepe cambió. En las semanas que siguieron, se le veía despierto a horas que antes dedicaba al sueño. Por las madrugadas, lo encontraban sentado en la sala, con la mirada perdida, como si escuchara una voz que los demás no oían. Ya no me río igual, me escribió en un mensaje que terminó con puntos suspensivos largos y sin final. Sus amigos notaron que a veces, cuando hablaban de niños, él apartaba la mirada y apretaba la mandíbula. La bebé, crecida algunos años, nunca volvió a quedarse sola en el cuarto de noche. Una sábana encendida, una luz siempre encendida, como si la casa quisiera que la oscuridad no tuviera asidero. No hay que extrapolar esta historia como una condena para todos los jóvenes que se burlan de lo desconocido. Pero sí hay algo que se repite. La voz que empieza como juego y que de forma imperceptible se transforma en demanda. Y cuando lo que te pide es algo tan profundo como entregar a un niño, no hay lugar para medias sonrisas. El rancho volvió a su rutina de costumbre, pero en cada reunión, en cada octubre, alguien mira de reojo la esquina donde se quemó la maraña de pelos y recuerda con voz baja que hay cosas que no se deben tentar. Si la primera historia te hizo pensar en ruidos bajo la cama y la segunda en voces que cambian de tono, la tercera trae consigo la perseverancia de una advertencia. No sigas a quien aparece entre los árboles. Esta es la historia de Lucas y el niño del monte. Lucas me habló desde la distancia de un tiempo. Su voz era la de un hombre que aún lleva la infancia pegada al cuello. Cuando recuerda, el recuerdo no le pesa como una piedra, sino como una marca tibia. Creció en los límites de la colonia, donde los lotes se acurrucan con el monte. Y el monte tiene su propio calendario,
sus sombras, sus ruidos, sus pequeñas luces que a veces parecen faroles. De niño, Lucas y sus amigos jugaban a perderse en ese borde, a encontrarse con lo que parecía seguro, porque lo habían visto antes. Hasta que un día apareció un niño distinto. No era uno de los chicos del barrio. Venía siempre en la tarde, cuando el sol caía y la luz se estiraba como una sábana. Tenía ojos demasiado serios para su edad, y la piel manchada de algo que podía ser ceniza o barro. Siempre traía consigo algo que los niños notaron de inmediato: la mirada. No invitaba a juegos comunes. En vez de eso, hablaba de cosas pequeñas pero precisas: por dónde pasar para no enredarse en las zarzas, cuál sendero lleva a la casa hundida entre los árboles. Y a veces, con un dejo de voz que parecía empastado en secreto, preguntaba si querían ver la casa con las velas. Los niños, por supuesto, fueron. Primero fueron los que tienen la curiosidad antigua que nace de las lecturas y de las tardes largas. Lucas, por su parte, no tenía ánimo de héroe. Solo tenía la costumbre de seguir cuando alguien establecía un plan. Así que una tarde, los tres muchachos siguieron al niño extraño a través de un sendero que se angostaba entre ramas, hasta que apareció, como una boca en el verde, una casita. No era una casa de libro, estaba hundida. Las tablas crujían como si tuvieran memoria. En la ventana, una vela titilaba con una llama que no parecía saltar como las de la casa de Lucas. Esa llama parecía estar escuchando. Justo cuando iban a acercarse, apareció un hombre con el rostro curtido por el sol y las manos de leñador. Tenía ese andar de quien camina adentro del monte todos los días. Les habló en voz baja, con esa autoridad que no necesita levantar la voz. Aléjense de ahí. Esa casa no es para ojos curiosos. Les contó, sin dramatizar, que la casa pertenecía a alguien que no era de los de allí. No dijo bruja, con culpa ni con deseo de asustarlos. Lo dijo como quien enuncia una realidad inconveniente. Les sugirió, casi como si les dejara una llave de salida, que si volvían a ver al niño, debían mandarlo de regreso. No lo sigan, les dijo. Y su mirada era la de quien ha visto las consecuencias de ignorar ese consejo. Lucas recuerda que en ese momento, algo se clavó en el aire. No era solamente la voz del leñador, sino la quietud que llegó después. El niño que los había guiado se quedó inmóvil, con la mirada fija en las ramas. Los amigos retrocedieron, cuando miraron hacia donde estaba la casita. La vela se había apagado. No porque el viento la hubiese sofocado. La flama dejó de existir como si alguien hubiera decidido que ya era suficiente. Los chicos corrieron sin mirar atrás. Solo cuando llegaron a la casa, agotados y con el corazón batiendo como si quisiera romperles las costillas, se dieron cuenta de que ninguno quería hablar de lo que habían visto. Aquí la historia podría cerrarse con la advertencia cumplida y el silencio que protege. Pero Lucas llevaba consigo algo que no desapareció: la visión de la casa encendida y la certeza de que algunos lugares guardan su propia voluntad. Con los años, cuando volvió a pasar por ahí ya adulto, no encontró la casita. Para otros, la casa siguió existiendo entre historias. Algunos vecinos cuentan que la vieron y que no es sino un refugio para la soledad. Otros dicen que se come las ganas de los que la miran demasiado. Lucas, sin embargo, nunca se sintió igual frente a los árboles. Aprendió a respetar un límite que no se escribe en carteles, sino en el tono con el que te dicen que no vayas. En ese monte, la advertencia no fue una norma hecha por algún mayor, sino una voz de leñador. Y a veces, las advertencias que vienen de quienes están cerca de lo que temes son las que más debes escuchar. Pero lo que pasó con Lucas no termina en la huida. Hay pequeñas secuelas que se pegan al cuerpo, insomnios, sueños recurrentes, que comenzaron a aparecer con los años y que hablan de una memoria que no olvida lo que quiso aprender de niño. Hasta aquí, 3 historias que muestran distintas caras de la misma moneda, ruidos que pertenecen a la noche, voces que cambian de forma y signos que invaden lo cotidiano. En el siguiente tramo, los relatos toman un giro hacia lo rural y lo ancestral, un sopillote blanco que no es ave y la venganza de algo que se siente heredado, y una adolescente que, por desafiar, se encuentra con una figura sin pies. Pero antes de continuar, es importante recordar que estas son voces reales.
No se trata simplemente de relatos para sobresaltarte, son testimonios de gente que vive con las consecuencias. Muchos, cuando se sientan a contarlos, miran al suelo y pronuncian las palabras con la misma precaución con que uno trata de no romper un vaso fino. La casa del monte, la risa debajo de la cama y la maraña de cabellos en el rancho comparten un punto, una frontera invisible que, una vez cruzada, estira la vida en una dirección distinta. Algunas familias eligieron la contención colectiva, una bendición, una vela, una palabra en la iglesia, y otras solo aprendieron a vivir con la cicatriz. Hay quien compra cerraduras nuevas, hay quien cambia de ciudad. Ninguna reacción garantiza nada. No me corresponde a mí afirmar certezas, solo puedo registrar lo que me contaron y devolverlo a ustedes con el respeto que merece. Cuando comencé a reunir estos relatos, no imaginé que la sensación predominante sería la nostalgia. No la nostalgia amable por un recuerdo placentero, sino la nostalgia de aquello que se perdió, de la normalidad que se fue. Hay una tristeza quieta en todas estas voces. No es solamente miedo, es la tristeza de saber que algo íntimo fue tocado y ya no volverá a su forma anterior. Si escuchas con atención, quizá percibas esa línea melancólica entre una historia y otra. La cuarta historia que me llegó, y que empieza a cruzar la frontera entre lo folclórico y lo ancestral, habla de un sopilote blanco y de la palabra nahual. En varias comunidades, la palabra nahual remite a la idea de seres que pueden transformar su forma, o a linajes que cargan con ciertas habilidades. No voy a explicar ni a enseñar lecturas prácticas, solo relataré lo que me contaron, cuidadosamente, sin convertirlo en un manual. El bisabuelo de esa familia era un hombre que vivía entre galeras y cosechas, respetado por su soberanía de trabajo. Una noche, en la galera donde guardaban herramientas y recuerdos, apareció un animal grande, blanco, que no se parecía a un ave común. Con la quinta historia, la oscuridad se acerca de nuevo al escenario urbano. Una adolescente que desafía, una figura flotante sin pies y un miedo que paraliza. Fue en 2020, en una noche de octubre marcada por la soledad de la pandemia, cuando los pueblos se volvieron más silenciosos y los gestos de desafío adquirieron otros riesgos. Fabs, la chica que me escribió, me contó con una mezcla de vergüenza y culpa. Aún no se siente cómoda con la idea de haber retado lo que no debía. Sus palabras, cortas y directas, dijeron: «Fue un error pensar que era una broma». Esa noche, Fabs caminaba con primas por un callejón que conocían bien, uno de esos recorridos que de día son inocuos. Se burlaron, entre risas nerviosas, de las historias de brujas que contaban los mayores. Lanzaron frases al viento para provocarlas. «Salgan, brujas, no tengamos miedo». La broma quedó en eso, hasta que no fue broma. Un lamento primero siguió por la calle, luego una figura apareció. Era una mujer vestida de negro, flotando ligeramente, sin tocar el piso. Lo que más recuerda Fabs es la ausencia de pies. La figura se movía como alguien arrastrando su cuerpo sin anclaje a la tierra. Los ojos eran pozos negros que no devolvían luz. La piel del rostro parecía estirada en tensión, y el velo que cubría la cabeza no se movía con el viento. Parecía adherido a un silencio propio. Fabs dice que se quedó clavada, como si el miedo la hubiera convertido en estatua. Las primas corrieron. Fue la voz de su madre que desde la puerta gritó su nombre, la que la salvó. El sonido humano rompió la parálisis. Corrió en dirección a la casa como si incomprensiblemente hubiera aprendido a moverse de nuevo, con el olor a lluvia golpeando la memoria. Esa semana quedó demacrada, sin dormir, y la tía que hacía de curandera en la familia hizo una limpieza. No entraré en los pasos ni en los materiales que usó, solo diré que Fabs relató un alivio parcial. Sentí que se me quitó un peso, escribió, aunque añadió que nada borró del todo la sensación de que algo había intentado llevarse algo de ella. Estas 5 historias que estoy armando para ustedes no son solo relatos de miedo, son testimonios sobre límites. A veces los límites son físicos, otras veces son sonoros, a veces son de sangre y herencia. Y todas apuntan a una misma conclusión que no quiero convertir en moraleja ingenua. La curiosidad no es peligrosa en sí. Peligroso es no respetar las señales que una comunidad, una familia o incluso la propia intuición han puesto como límites. Algunas señales se llaman risa bajo la cama, otras son casas que se prenden en vela, y otras son sopilotes que dejan a una familia sin paz. Por ahora, los dejo con este primer tramo.
Hemos caminado por casas con linternas, por fogones donde se quemó lo que rozó la vida de una bebé, y por montes donde una casa parece decidir si quiere ser vista. En la continuación, volveremos a la galera del bisabuelo y al sopilote blanco, y seguiremos con lo que sucedió después de aquel disparo, las consecuencias que vinieron y la forma en que una familia se quebró. También volveremos a Fabs para saber cómo fue el proceso de sanación, sin detalles de rituales y qué marcas dejó en su día a día. Hay más voces que llaman, y quiero traerlas con el mismo respeto y cuidado. Mientras tanto, recuerda, si escuchas alguna historia que merezca ser contada, escríbela con verdad y con límites. Esto no es una invitación a buscar lo prohibido, es un registro de lo que ocurre cuando se atraviesan fronteras que llevan nombres antiguos. Y una última nota antes de seguir. En ninguna de estas historias se promueve la violencia contra animales ni contra personas. Si alguien tiene miedo de un animal o de una persona, la comunidad tiene maneras humanas de actuar. Las soluciones colectivas no pasan por infligir daño. Con ese punto claro, retomamos pronto. Lo que siguió en la galera no fue una película de resolución rápida. La noche en que vieron al sopilote blanco terminó con un disparo. Días después, con un funeral que nadie esperaba, y con cuentas que no dejaban de llegar. La bala pudo haber hecho desaparecer al ave, o a lo que fuera, pero no borró las consecuencias que esa aparición dejó clavadas en la vida de la familia. La mujer que me escribió, que pidió llamarla Elena por respeto a la memoria del bisabuelo, me contó que al principio hubo alivio teñido de culpa. Cuando vimos que aquello ya no estaba, pensamos que habíamos hecho lo correcto, me dijo en un mensaje breve. Pero la calma no llegó. Vino otra cosa peor, una mochila de problemas que nadie podía pagar. Los animales de la finca empezaron a enfermar sin diagnóstico claro, la siembra falló de manera extraña, y el bisabuelo, que siempre había sido un hombre de hierro, comenzó a arrastrar un hipo que no respetaba día ni noche. El hipo no es solo un síntoma físico. En la casa lo vivieron como un rasguño del alma. Cada episodio era una pequeña trompada al ánimo. El viejo se quedaba mirando a la nada, con la mano en el pecho, intentando contener un aire que no salía. Fueron al médico tantas veces como pudieron, pero las pruebas nunca mostraron una causa orgánica contundente. El hipo siguió, como si fuera una presencia que se agarraba a su garganta. Con el tiempo, la constante de esa respiración rota se convirtió en una herida que desembocó en más gastos, tratamientos, viajes, consultas que no resolvían. La economía familiar, sostenida por décadas con trabajo de campo, comenzó a tambalear. Vendimos parte de la tierra, me contó Elena. Vendimos herramientas, vendimos lo que pudimos para pagar viajes y medicinas. Al final, lo que quedó fue miedo y facturas. Lo doloroso no era solo lo material. Había un desgaste profundo en las relaciones. Algunos vecinos juzgaron que el hombre había sido imprudente al aceptar que se disparara. Otros dijeron que la intervención fue necesaria. Las discusiones dividieron al pueblo. Lo que antes salía en voz alta en las reuniones, ahora se decía al oído. Y entre esos susurros, la familia sentía que había perdido algo aún más valioso que la tierra. Había perdido la sensación de hogar seguro. El bisabuelo no viajó a buscar soluciones lejanas. Murió meses después, sin poder terminar un viaje que, según algunos, podría haber ayudado. La muerte no cerró las heridas, las multiplicó en forma de preguntas sin respuesta, y en la sensación de que la vida se había torcido hacia una línea que nadie había elegido. En el velorio la gente hablaba en un murmullo espesado por respeto y por miedo a decir demasiado. Fue una ofensa que no supimos cómo reparar. Me confió una prima que evitó dar su nombre. Y en ese fallo, lo pagó él. A la familia le quedó además la sensación de que lo ocurrido tenía algo de heredado. Comentarios sobre ofensas antiguas, disputas que se remontaban a generaciones y deudas simbólicas que nadie sabía cómo saldar. Algunos ancianos del pueblo hablaron en voz baja de maldiciones que no se arreglan con un solo acto. Otros propusieron buscar ayuda en tradiciones y en la iglesia. Hubo quienes combinaron ambas cosas, rezos y visitas de personas que en la comunidad ofrecen acompañamiento espiritual. Aún así, nada devolvió la normalidad. El terreno perdió su brillo. Los nietos crecieron con esa historia como un rumor constante, y en sus juegos aparecían sombras pequeñas que nadie pudo explicar.
Para Elena, el efecto más duro fue ver cómo el recuerdo del bisabuelo se mezcló con culpa. Siempre me pregunto si hicimos algo mal, dijo en una de las llamadas. Si le hubiéramos escuchado más, si no hubiéramos intervenido de esa forma, y me despierto con esa culpa a veces. La culpa, para ella, se hizo compañera silenciosa de la angustia económica. Transformó las sobremesas en repasos de lo que se pudo evitar y lo que no. Con los años, la familia se reagrupó, vendió lo que hacía falta, y algunos miembros migraron en busca de trabajo. La historia del sopilote quedó como una sombra larga, que cada tanto reaparece cuando alguien habla de pérdidas o de causas que no pueden explicarse fácilmente. En el pueblo, la lección se escuchó como un canto dividido. La respuesta inmediata a lo inusual puede traer alivio, sí, pero también puede abrir otras puertas. Eso no quiere decir que la familia no hubiera actuado movida por miedo o por amor. Simplemente, lo que pagaron demostró que las consecuencias no siempre se resuelven en el mismo acto que intentó corregir el problema. Y aunque algunos vecinos defienden que hicieron lo correcto, la mayoría coincide en que las heridas posteriores obligaron a mirar la vida con otro cuidado. Si hay un hilo común en estos relatos y que empieza a quedar claro tras 4 historias, es que las soluciones apresuradas, las decisiones en calor, pueden dejar marcas profundas. No todas las respuestas rápidas cicatrizan, muchas dejan cicatrices que marcan generaciones. Por eso la comunidad, a partir de lo vivido, fue más cauta. Se habló más, se escuchó más a quienes conocen tradiciones, se pidió opinión a la gente de la iglesia y se dejó de lado la indiferencia. Lo que para unos fue un acto de valentía, para otros fue una simiente de más problemas. Ese abanico de interpretaciones es legítimo. Lo que no es legítimo es negar el dolor que quedó. Pasemos ahora a la última historia completa, la de Fabs, la chica que aquella noche de 31 de octubre decidió retar a lo que no debía. Su relato es de los que ponen la piel de gallina, no tanto por la imagen en sí, sino por la forma en la que la vida cotidiana se fracturó después de lo ocurrido. Lo urbano, lo cercano, el barrio que se habita a diario, todo eso se transformó en un escenario donde el miedo dejó marcas duraderas. Fabs, en sus mensajes, me contó que no empezó la noche con intención de ofender a nadie más que a su propio orgullo. La pandemia había cambiado las cosas, los pueblos estaban silenciosos, las plazas vacías, y hubo un gesto de inocencia retadora entre primas que no midió consecuencias. Al principio, la burla fue un alivio. Reírse de las historias antiguas era una manera de decir no tenemos miedo, pero la noche respondió con algo que no esperaban. La imagen que ella grabó para siempre fue la figura sin pies, una mujer flotante, con un velo que no se movía, ojos vacíos y una ausencia absoluta de anclaje con la tierra. Esa visión se instaló en su memoria como una escena filmada en cámara lenta. No la olvido, me escribió en una nota corta. Es como si mi cerebro la hubiera hecho fija, para que no me olvide de lo que hice. La huida estuvo impulsada por la voz de su madre. Sin ese llamado, cuenta, quizá no habría podido moverse. Esa sensación de inmovilidad, de paralización ante el miedo, es una reacción que los psicólogos reconocen como relacionada con la respuesta de congelamiento. En palabras llanas, el cuerpo se niega a elegir por instinto, y cuando la parálisis termina en huida, el alivio no cura la impresión que quedó. Los días posteriores fueron un descenso en la energía, pérdida de apetito, noches sin dormir, sobresaltos ante cualquier sombra. Las primas que la acompañaron también sufrieron, aunque en distinto grado. Cada una cargó a su manera la culpa o la vergüenza de aquella broma que se volvió otro tipo de encuentro. La tía curandera de la familia, que en el pueblo hacía de apoyo para heridas que la medicina no alcanzaba a explicar, hizo una limpieza en sentido amplio. Oraciones, rezos y cuidados que, según Fabs, le trajeron alivio parcial. Sentí que algo se me soltó, escribió, pero no fue como si me lo quitaran por completo. Algo quedó, como si una página hubiera sido arrancada y no supiera cómo pegarla de nuevo. Esa falta de cierre la afectó en la escuela y en la confianza con sus pares. Al regresar a clases, tuvo que enfrentar preguntas, miradas y los relatos que en el pueblo giran y crecen. Algunos chicos la miraban con curiosidad morbosa, otros con un respeto forzado. Ella cambió. Se volvió reservada, evitó ríos de conversación que antes le eran naturales y eligió a pocas personas para confiar. Hubo días en que no quería salir de casa, hubo noches en que la televisión encendida no conseguía ahuyentar la sensación de que alguien la miraba desde fuera del cuadro. Con el tiempo, la curación tomó la forma de pequeños pasos. Dormir una noche completa, contar su historia sin quebrarse, volver a reír.
Esos logros no borraron la escena, solo le dieron otra manera de convivir con ella. La tía, la red familiar y la comunidad fueron fundamentales. Si no hubiera sido por la tía y por mi madre, no sé qué habría pasado, escribió Fabs. Esa frase, corta, resume lo que se repite en muchas de estas historias. No hay solución individual que baste. La contención social y familiar es el elemento que más peso tiene a la hora de reparar. Sin embargo, la reparación no implica olvido. En el pueblo se siguió hablando en voz baja de la figura sin pies. Algunas personas mencionaron que la vieron después, otras dijeron que lo único que ocurrió fue el susto de todos. Fabs creció con esa historia como una línea de su biografía, del mismo modo que otros protagonistas crecieron con el trapito rojo, la maraña de cabello o la casa entre los árboles. En todos los casos, la experiencia dejó una marca que no es solo miedo, es una transformación en la manera en la que se habita el mundo. Al cerrar las 5 historias y mirar el conjunto, aparecen patrones que no son casuales. Primero, la presencia de límites no siempre está escrita en señales visibles. A menudo es una acumulación de relatos y experiencias que las comunidades han transmitido por años. Esas advertencias existen por algo. Segundo, la curiosidad humana no es mala por sí misma. Muchas veces es la fuerza que impulsa el aprendizaje, la exploración y la creatividad. Pero hay situaciones en las que la curiosidad, puesta sin prudencia, se encuentra con realidades que la exceden. Tercero, las respuestas apresuradas y violentas pueden atajar un peligro inmediato, sí, pero también pueden abrir heridas nuevas. Cuarto, la contención social, la escucha y el acompañamiento son lo que más ha ayudado a quienes vivieron estos encuentros a reconstruir algo parecido a la normalidad. Hay también una dimensión moral que atraviesa todas las historias: no promover la violencia. En la casa del sopilote, en la del rancho, en la de Sofía, nadie encontró beneficios en infligir daño innecesario. Por eso quiero decirlo con claridad: no se promueve la violencia contra animales ni contra personas como solución a estos temores. Las comunidades que enfrentan lo inexplicable suelen recurrir a rituales, a la iglesia o a apoyos tradicionales, pero la violencia deliberada no es una salida ética ni segura. Si alguien está en peligro por una persona o por un animal, las vías humanas y legales son el camino que debe buscarse. La experiencia de estas familias muestra que herir no borra el miedo, a menudo lo multiplica. También hay que subrayar que en estas historias existen prácticas religiosas y espirituales que las familias utilizaron para contener el miedo: bautismos, velas, oraciones, limpias en el sentido cultural. Yo las relato con respeto, como acciones que los protagonistas realizaron en su sistema de creencias, y no como una garantía de resultado. No debo ni puedo afirmar eficacia científica, solo puedo consignar la fe y la experiencia subjetiva de quienes recurren a esas prácticas como recursos de consuelo y comunitarios. ¿Qué queda entonces como enseñanza para quienes escuchan? Primero, abrir los oídos con humildad. A menudo las comunidades ya saben algo que no aparece en mapas ni en textos. Segundo, practicar prudencia, respetar advertencias, escuchar a los mayores y a quienes conocen la tradición. Tercero, actuar con humanidad. Si se enfrenta a algo que asusta, procurar la contención y la ayuda colectiva antes que medidas definitivas y solitarias. Y cuarto, reconocer la importancia de acompañar a quien quedó marcado. No convertir su relato en anécdota de escalera, sino ofrecer escucha y apoyo. Antes de cerrar, quiero regresar a algunos rostros que acompañaron estas historias. Sofía dejó de jugar sola en su infancia. Pepe aprendió a no reír igual. Lucas guardó la imagen de una casa que nunca desapareció. La familia del bisabuelo cargó con una deuda de angustia que se volvió material. Fabs se convirtió en alguien que, aunque curada en parte, nunca olvidará que una noche de desafío la dejó con una marca. Ninguno de ellos buscó fama por su relato. Muchos pidieron anonimato. Lo que transmitieron fue la verdad de una experiencia que modificó su cotidianeidad. Y al narrar su historia aquí, lo hacen para advertir, para sanar o simplemente para contar lo que pasó. Sé que después de escuchar estos relatos hay gente que sentirá escalofríos y otros que mirarán de reojo a su propia casa con algo más de atención. No es mi intención convertir esto en un catálogo de terrores, sino en una invitación a la prudencia y al respeto. Si tienes niños, si vives en una comunidad con historias que parecen antiguas, escucha. Si eras de quienes sobraban y burlaban, recuerda que burlarse a veces jarnea la curiosidad en una dirección que hiere.
Si has vivido algo similar, no lo ignores ni lo minimices. Comparte tu experiencia con alguien de confianza. Antes de despedirnos, un par de notas prácticas y finales. Primero, en la descripción de este video encontrarás el enlace al libro recopilatorio con más testimonios reales, donde muchos de los relatos que no cabían aquí fueron recogidos y respetuosamente editados. Si te interesa profundizar o si quieres compartir una historia, ahí está la vía para hacerlo con anonimato y cuidado. Segundo, reitero algo que ya mencioné con fuerza antes. No se promueve la violencia contra animales ni contra personas. Las soluciones colectivas y humanas deben primar siempre. Para cerrar, dejo una reflexión que me hicieron llegar varios de los protagonistas. No es la historia en sí la que te cambia, es el antes y el después de sentirte profundo o carne de algo que no entiendes. Esas palabras simples resumen lo que acaso sea la lección más clara. Entrar donde está prohibido implica un precio variable, a veces visible, a veces silencioso, pero casi siempre persistente. La curiosidad te puede abrir puertas, la prudencia te enseña a reconocer cuáles merecen ser cruzadas. Si te quedaste hasta aquí y esto te movió, comparte este video con alguien que necesite escuchar estas advertencias. En la descripción de este episodio encontrarás el enlace al libro y la forma de enviar tu propio testimonio si decides hacerlo. Muchas voces ya han llegado y siguen llegando. La comunidad sigue enviando relatos y tu historia podría ser la próxima a aparecer, contada con el mismo respeto y cuidado. Gracias por escuchar con atención. Y una última cosa. La noche guarda historias que a veces no están listas para contarse. No es que las sombras mientan, es que nos piden algo que no siempre estamos dispuestos a dar: atención y respeto. Cuida las advertencias que escuchas en voz baja. No siempre se ven las marcas, pero están ahí, listas para recordarte que no todo lo prohibido es una invitación.